La Trinidad de Dios. Un misterio que revela amor, no confusión. Quédate un momento conmigo. No para entenderlo todo, sino para mirar a Dios de una manera distinta. Cuando escuchamos la palabra Trinidad, a muchos se nos tensa la mente. Suena complicada, teológica, lejana, como si fuera un tema solo para pastores, seminarios o debates interminables. Pero la verdad es que la Trinidad no fue revelada para confundirnos, sino para mostrarnos cómo es Dios por dentro. Y lo que encontramos no es frialdad ni distancia, encontramos relación. La Biblia nos muestra a un Dios que es uno, completamente uno, pero que no vive en soledad. Desde antes de la creación, Dios existe como comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, no tres versiones, un solo Dios viviendo en perfecta unidad y amor. Tal vez por eso nos cuesta entenderlo del todo, porque estamos acostumbrados a pensar en individuos, no en comunión. Dios se revela como Padre que ama y sostiene, como Hijo que entra en nuestra historia, se ensucia los pies, llora, sufre y da la vida, y como Espíritu Santo que no se queda en el pasado, sino que camina con nosotros hoy, en lo cotidiano, en lo invisible, en lo profundo. La Biblia nunca intenta explicarlo como una fórmula, simplemente lo muestra actuando, desde el principio. En la creación, Dios no dice haré, sino hagamos. En el bautismo de Jesús, el Hijo está en el agua, el Espíritu desciende, y el Padre habla. En la vida del creyente, el Padre llama, el Hijo salva, y el Espíritu transforma. Todo ocurre al mismo tiempo, todo fluye junto. Jesús no habló de Dios como alguien lejano, habló de su Padre con cercanía, con confianza, con intimidad. Y cuando dijo, yo y el Padre somos uno, no estaba buscando polémica, estaba revelando una verdad que incomodó a muchos porque rompía esquemas. Y aún así, Jesús prometió algo más, que no nos dejaría solos, que enviaría al Espíritu Santo, no una fuerza, no una emoción, una presencia viva que enseña, guía, consuela y da vida. Tal vez la Trinidad no se entiende mejor cuando intentamos definirla, sino cuando la observamos en acción, en cómo Dios crea, salva y acompaña, en cómo ama sin dividirse, sin competir, sin imponerse. Aquí hay algo profundamente humano escondido en esta verdad. Fuimos creados a imagen de un Dios que vive en relación. Tal vez por eso la soledad nos duele tanto. Tal vez por eso necesitamos amar, pertenecer, compartir. No es debilidad, es diseño. Ahora, vale la pena detenernos un poco más en la base bíblica, porque la Trinidad no es una idea bonita, es una verdad revelada. La Biblia es clara en algo fundamental. Dios es uno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. El cristianismo no cree en muchos dioses, cree en uno solo. Pero ese mismo Dios se da a conocer de una manera que va más allá de nuestra lógica humana. Desde el inicio del Evangelio de Juan se nos presenta una verdad poderosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí hay algo profundo. El Verbo era Dios, pero también estaba con Dios. No es una contradicción, es una revelación. Juan no está confundido, está describiendo una relación eterna dentro de la misma divinidad. Y luego dice algo aún más impactante. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El Hijo no comenzó a existir en Belén, ya existía desde la eternidad y decidió entrar en nuestra historia. Pablo lo explica de otra forma cuando dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. No una parte de Dios, no un reflejo, toda la plenitud. Y el Espíritu Santo tampoco queda fuera. Pedro lo deja claro cuando confronta a Ananías. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. Mintió al Espíritu Santo y mintió a Dios. La Biblia no lo separa. El Espíritu habla, enseña, guía, se entristece, da vida. No son cualidades de una energía, son rasgos de una persona divina. Incluso Jesús mismo dejó una fórmula sencilla pero profunda cuando dijo,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. No dijo en los nombres, sino en el nombre. Uno solo. 3 personas. La Trinidad no intenta explicarse para que la dominemos, sino para que la contemplemos. Es un misterio, sí, pero un misterio que revela amor. Porque Dios no aprende a amar. Dios es amor desde siempre. Te dejo esta idea para que la medites con calma. Si Dios mismo vive en unidad perfecta, quizá la fe no se trata solo de creer cosas correctas, sino de aprender a vivir en relación con Dios y con los demás, desde el amor y la verdad. No tenemos que entenderlo todo. Basta con confiar en que el Dios que nos creó, nos salvó y nos habita, es el mismo ayer, hoy y siempre. Si quieres, acompáñame con esta oración sencilla. Dios, gracias por no ser distante. Gracias por revelarte como Padre que ama, Hijo que salva y Espíritu que acompaña. Ayúdame a conocerte más, no solo con la mente, sino con la vida. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.